Hoy voy a hablar de la alfabetización emocional. La alfabetización emocional como un paradigma, es un modelo, es una necesidad porque es la habilidad que nos permite mejorar nuestra calidad de vida y asumir cada situación de una manera inteligente. Durante muchos años se planteó el enfoque más hacia el desarrollo de las habilidades cognitivas y se ha hablado mucho de las inteligencias múltiples, pero se ha ido mucho más allá y en este momento se está hablando de la importancia de la inteligencia emocional, la cual nos regula nuestras emociones y nos permite tomar decisiones importantes en nuestro diario de vivir y en nuestro futuro. El docente está muy involucrado con este tipo de trabajo que se haga con la enseñanza de las habilidades emocionales porque es la persona que está prácticamente en su día a día trabajando con grupo de estudiantes. Grupo de estudiantes que quizás en la mayoría de los casos no tienen un soporte, un apoyo para desarrollar sus propias habilidades emocionales debido a las disfunciones familiares que se están presentando en nuestros días. Cuando nosotros entramos a una aula de clase y entonces nosotros vemos esa cantidad de niños, muchos niños, con un profesor. El profesor de pronto tendría una expectativa y es que cada uno de estos niños está preparado para querer aprender, para participar dentro de este proceso de aprendizaje. La verdad con la que se encuentra el docente es diferente. Se encuentran muchos niños que realmente no están interesados, no están motivados por esa cuestión de aprender. Han pasado muchos elementos, muchos factores que contribuyen a ello. El mismo concepto de la educación, el mismo concepto de qué es ser docente o qué significa el docente para nuestra sociedad. Si nosotros nos remontamos a 30, 40 años atrás, podemos pensar cómo la familia apoyaba al maestro. Igual el maestro era bastante autoritario, pero de alguna manera las familias apoyaban al maestro en la educación del niño. Me encontré una gráfica que me pareció muy ilustrativa y es esta foto. Alguien hizo este gráfico donde prácticamente se observa el apoyo del padre de familia o los padres de familia para con la profesora y se cuestionaba al niño por sus rendimientos. ¿Sí? Se asumía que era una responsabilidad del niño. Hoy en día las cosas han cambiado y prácticamente el cuestionado generalmente por parte de los padres de familia siempre va a ser el docente. Cuando partimos de este hecho, que los padres de familia realmente no ven al docente con respeto, realmente no hay un aporte, no hay un apoyo con ese estudiante para sacarlo adelante, ni siquiera en las tareas básicas, pues mucho menos podemos esperar que sea precisamente en estos hogares donde se forme los elementos necesarios para el desarrollo de una inteligencia emocional. Tenemos que aquí cada estudiante llega a la clase con su maletín, ¿cierto? Todos vemos a los niños que llegan con el famoso maletín. Este maletín está cargado de muchas cosas, pero ese maletín es el que menos me preocupa. El que me preocupa o me ocupa es todo eso que lleva el niño, esas emociones, esos sentimientos, que son los que de alguna forma afectan el desarrollo o su actitud frente al docente. Entonces, si el docente descuida esa parte de la inteligencia emocional, no logra entender qué es lo que está pasando con el estudiante, qué es lo que le está agobiando, cuál es esa rabia, cuál es ese sentimiento que está en ese estudiante, y solamente se enfatiza en enseñar una temática, sea matemática, español, sociales, y no tiene en cuenta esos seres con unas emociones, entonces estamos reduciendo al ser humano nuevamente a la parte cognitiva solamente, y va a ser muy difícil que ese estudiante aprenda lo más importante que son las habilidades intra e interpersonales. Vamos a asumir que estos estudiantes, cada uno tiene su propia historia, su propia familia, sus propios problemas, su propio mundo.
Bueno, ¿y qué decimos del profesor? ¿Cómo está ese profesor? Este profesor está en una actitud positiva, este profesor se conoce, este profesor está tranquilo, está sano, está satisfecho con su labor como profesor, está satisfecho con las elecciones que ha hecho en su vida, porque no podemos pensar que todos los profesores están o han desarrollado la inteligencia emocional. Ese es un tema realmente bastante nuevo para nosotros y estamos apenas apropiándonos de él. Entonces podemos también mirar que hay muchos profesores que tienen muchas falencias en cuanto a esa inteligencia emocional y evalúan los comportamientos de esos niños con una percepción de es algo personal, es algo contra mí. El comportamiento del niño es porque no me quiere, es porque me quiere hacer el momento amargo. Entonces esas lecturas, esas interpretaciones inadecuadas de qué está pasando con los estudiantes hace que ese profesor asuma diferentes actitudes y en vez de mejorar la situación del estudiante, lo que va a conllevar es que ese estudiante no quiera ir al colegio, no quiera ir a la escuela, porque cada vez el estudiante encuentra menos motivaciones o menos ventajas de ir a la escuela. En la escuela no está el televisor, el computador, en la escuela no está el teléfono para estar comunicándose, para estar jugando. Entonces eso hace que de pronto no haya la motivación y fuera de eso el no reconocer ese ser vivo, ese ser con emociones, ese ser con una problemática específica y fuera de eso no darle los elementos para que salga adelante. Entonces si volvemos con la situación del profesor, vemos que muchos profesores mantienen pues con un estrés continuo porque no saben abordar esas situaciones, porque ellos mismos no están avanzando en su proceso de autoconocimiento, en su proceso de manejar sus propias emociones y tratar de mejorar su calidad de vida. Entonces los profesores, además que podemos también entender un poco acerca de esta parte, es porque uno de los problemas o de riesgos profesionales de los profesores es el estrés. Y no se ha hecho mucho para hacer un trabajo que prevenga o por lo menos que se le enseñe al profesor a manejar ese estrés como una fuente o un elemento que es propio de su trabajo. Entonces encontramos profesores malgeniados, profesores huraños, profesores enfermos, cada rato pues tienen que estar buscando una solución, una ayuda para ese malestar personal. Si el profesor tiene un buen balance en su vida, si el profesor logra manejar su situación de estrés, si el profesor empieza a reevaluar sus decisiones y tratar de hacer un mejoramiento en su calidad de vida, pues vamos a tener un profesor con unos elementos que van a propiciar, van a facilitar lo que es esa posibilidad de alfabetizar a estos niños para tener una mejor calidad de vida, para que aprendan a vivir sin el conflicto, para que entiendan que es importante esa oportunidad de estudiar, para que hagan un manejo adecuado del tiempo, para que colaboren activamente en el desarrollo de una clase, en el desarrollo de la comunidad y especialmente en su propio bienestar personal de una forma positiva. Desafortunadamente no existe un programa de educación para las emociones en Colombia hasta donde yo sepa. Pero es importante que los docentes se den cuenta que en la medida en que ellos hagan ese cambio, esa transformación de esa enseñanza orientada solamente a la parte cognitiva y se empiecen a hacer un trabajo con esos niños de su parte emocional, de su situación de manejo de las emociones, los niños van a tener otras posibilidades y van a mejorar mucho su actitud frente a ese docente, frente a esa aula de clase y frente a lo que ocurre en el aula de clase. Sin embargo, tenemos que entender que hay que hacer un trabajo muy fuerte y muy profundo en lo que tiene que ver a la situación actual del docente. Colombia es un país que por ley tiene determinado que sea obligatorio tener un programa de salud ocupacional que garantice al trabajador una situación de reducirle los riesgos
por el mismo trabajo, pero poco o nada se ha hecho respecto a la salud ocupacional de los docentes. Es más, hasta donde tengo entendido no se ha hecho ni siquiera el levantamiento de los riesgos profesionales para que cada profesor cuando entre a laborar sea consciente de qué es lo que le espera y que tenga que saber qué es lo que tengo que hacer para evitar esta situación y qué es lo que el gobierno como empleador hace para reducir esos riesgos. Entonces, pienso que son dos cosas. Por un lado, reconocer la urgencia de empezar a desarrollar esa habilidad para la vida que tiene que ver con la alfabetización en la inteligencia emocional. Los niños lo necesitan porque no podemos contar, desafortunadamente, no podemos contar con las familias. Las familias están en este momento en una situación bastante crítica y es más oportuno trabajar desde el aula de clase con los grupos de niños, 20 niños, 30 niños, que tratar de conseguir a estos 30, 60 padres de familia, porque la actitud del padre de familia es demasiado negligente y desinteresada en cuanto al compromiso con ese ser. Se ha reducido básicamente a ser un proveedor económico, tanto padres como madres de familia. Desafortunadamente, esa es la realidad y quizás sean nuestros propios niños que empiecen a cambiar, que empiecen a exigir esa atención, exigir a ese padre de familia que haga ciertas modificaciones. Entonces, si partimos desde esa situación, pienso que en el único espacio donde se puede desarrollar un buen trabajo para empezar a estimular el desarrollo de las habilidades de la inteligencia emocional es la escuela. Pero para ello simultáneamente necesitamos unos profesores saludables, unos profesores que también tengan unas habilidades para conocerse, para identificar sus emociones, para manejarlas, para hacer buena selección en sus opciones de vida, que tengan una situación de vida equilibrada, un buen manejo de sus finanzas, un buen manejo de su tiempo libre, un buen manejo en sus relaciones interpersonales con sus compañeros, un buen manejo en sus relaciones familiares. En la medida en que nosotros logramos tener un profesor saludable, vamos a tener una posibilidad de educar a esos niños en esas habilidades tan importantes que son las que les van a permitir reducir los riesgos a los que están expuestos. Para nadie es un misterio cómo el problema de la drogadicción cada vez es mucho más grande, cómo cada vez más niñas van teniendo embarazos, porque desafortunadamente los proyectos y programas sobre educación sexual, para mí, desde mi punto de vista, han sido todo un fracaso porque no se ha hecho un trabajo realmente constante. En Colombia se llega a un proyecto, se tira el proyecto, no se evalúa el proyecto y se quita el proyecto. Entonces es el cambio de esas cosas que realmente afectan la calidad del trabajo que se haga. Por eso, en cuanto a este proyecto o idea que les estoy enviando sobre empezar a trabajar ustedes mismos en sus propias habilidades emocionales, en convocar unas personas para que les lideren y los entrenen en estas habilidades y luego empezar a multiplicar ese conocimiento con sus estudiantes, que sea como un proyecto, como parte de un proyecto de vida, no como un proyectico de salón de clase. Bueno, pienso que esta primer charla es como para ubicar un poco lo que yo entiendo de la situación de la educación, de lo que es el aula de clase, y realmente pienso que es el profesor el que en este momentico necesita hacer esa gran transformación, necesita tener ese gran compromiso, porque prácticamente es la última esperanza para modificar, para transformar, para mejorar calidad de vida, tanto personal como la transformación social. No veo otra opción. Desde mi experiencia como psicóloga y también como profesora, no encuentro otra opción. Espero que algunos de ustedes al menos lo piensen y se den cuenta de que sí es importante. Y también lo otro, no descuidar la propia salud, porque sin la salud de los profesores pues no vamos a tener muy buenos resultados.